Señores, en el presente video abordaré la segunda parte de un total de 5 de la estrategia de Adam Smith, el espíritu de justicia de Smith. Los privilegios que se otorgaban por el Estado a favor de los poderosos en nombre del sistema mercantilista despertaron el espíritu de justicia de Smith. No le costó mucho, pues era parte de su moralismo. La vida y el comportamiento de Smith se revelaron a su fama y a sus méritos. Fue increíblemente modesto, era firme en sus convicciones, creyó en la amistad del filósofo David Hume y enalteció su memoria cuando falleció sin importarle ser atacado por el obispo de Norwich por declarar a favor de un heterodoxo religioso. El filósofo David Hume era un claro heterodoxo religioso y Smith lo defendió. Una persona así, no obstante que en la práctica su modelo sugiere la falta de sistema, no podía permanecer neutro frente a los males del sistema mercantilista. Muchos intelectuales, economistas, opinólogos, cegados por su mirada parcial, no sobrepusieron ni sobreponen el propósito de justicia anhelado por Adam Smith encima de su enfoque de libre mercado. Deliberadamente o por distracción, no contemplaron que su rechazo a la intervención del Estado nació de su inconformidad con el sistema mercantilista, régimen en el que, en la práctica, los privilegios gobernaron y en el que el éxito de un país dependía del fracaso de sus vecinos. Y profesamente, o sin darse cuenta, Smith se opuso al control del Estado porque éste era empujado por los privilegios. En el fondo, para él la intervención del Estado no se justificaba porque ésta se dirigía a la satisfacción de intereses subalternos y no al bienestar de toda la sociedad. He ahí el fondo de su doctrina, creo yo. También la refutó porque el éxito envolvía el infortunio de otros países y que esto a la larga perjudicaría el desarrollo como resultado de los conflictos de todo tipo que esta perspectiva sembraría. Respecto a la colonización de América, hace la siguiente crítica. El piadoso propósito de convertirlos al cristianismo santificó a un proyecto injusto cuyo único objetivo era la esperanza de encontrar oro. Inglaterra, a través de la ley de navegación, instauró el monopolio del comercio colonial. Esta medida se tradujo en abastecimiento incompleto, precios elevados, concentración del capital en el comercio colonial y altos beneficios para los comerciantes. Otra muestra del carácter justiciero de Smith fue: nuestros empresarios se quejan con frecuencia de los altos salarios de los trabajadores británicos como causa de que sus manufacturas no sean competitivas en los mercados exteriores, pero nada dicen de los beneficios elevados. El espíritu de justicia de Smith, al tratar el asunto de la búsqueda de minas de oro y de plata, lo llevó a manifestar: es quizás la lotería más desventajosa del mundo, aquella en la que la ganancia de quienes obtienen los premios guarda la menor proporción con la pérdida de quienes no obtienen nada. Sin embargo, por la preeminencia de lo económico en su enfoque, afirma que por la tecnología superior de los colonizadores con relación a los dominados, toda colonia evoluciona hacia la riqueza y el desarrollo más rápidamente que ninguna otra sociedad humana. Posterga así el componente humano en el desarrollo, en especial en lo que atañe a la calidad de vida. Adam Smith, aferrado a su espíritu de justicia y por calificar de dañino el concepto mercantilista de la riqueza, decidió continuar echándolo abajo
hasta llegar a suplantarlo magistralmente con su doctrina. La doctrina del libre mercado de Smith. Es ingenuo criticar destructivamente a los filósofos Marx y Smith. Peor aún, cuando por el motivo que fuera, en la apreciación se desdeñan los factores profundamente distintos que rodearon sus postulados. En el tiempo de Smith y Marx, el planeta era rural, la división del trabajo tenía una connotación doméstica, la moneda representaba y llevaba metales, y la tecnología era tan incipiente que en casi nada incidía en la aclaración del debate sobre si el trabajo o el capital era el elemento más importante en la generación de riqueza. De ahí que Marx y Smith debieran ser estudiados con ansias de ver más sus aciertos que sus vacíos, que sus falencias. Bajo las consideraciones enunciadas, el presente compendio, si bien se concentra en el significado y el alcance de la doctrina de Adam Smith, con el fin de provocar discusiones nutritivas, se atreverá a sugerir argumentos orientados a cubrir posibles vacíos. Para Smith, el progreso de la sociedad se mide con la magnitud del producto per cápita y que ésta depende más de las habilidades y juicios que de la cantidad de trabajadores productivos e improductivos. Por su parte, la cantidad de trabajadores útiles y productivos está en proporción del monto de capital destinado a darles ocupación y de la forma de empleo de ese monto de capital. Para Smith, no fue favorable para la sociedad en general que algunas naciones hayan estimulado más el trabajo en determinada actividad que en otras, y que casi ninguna ha tratado de forma equitativa e imparcial a todas las actividades. He allí uno de los primeros argumentos por la cual Smith luego va a plantear que el Estado se abstenga de participar en la conducción de la política económica de un país. Indica, por ejemplo, que después de la caída del Imperio Romano, la política de Europa fue más favorable al arte, a la manufactura y al comercio que a la agricultura. Para dejar clara su posición, precisa que esos planes diferentes probablemente se debieron a intereses o prejuicios privados sin previsión de sus efectos en el bienestar general. En contraste con el sistema mercantilista que asignaba al Estado el rol de vigilar completamente las actividades de un país, Smith planteó el puro respeto del orden de cosas establecido por la naturaleza, o sea, libertad a cada hombre para perseguir su propio interés por su propia vía y libertad para aportar su capital y su trabajo en libre competencia con el capital y el trabajo de sus conciudadanos. Esto es, en lugar de un sistema con un Estado presente, abogó por un sistema con un Estado ausente. En contraposición con la teoría mercantilista, para Smith, la riqueza era la cantidad de bienes que se le ofrecen a uno para satisfacer sus necesidades y deseos, y que su origen no está en las minas ni en una balanza comercial favorable, sino en el trabajo. La estrategia diseñada por Smith fue neutralizar la intervención del Estado en la gestión de la economía de un país, reemplazándolo con la activación del orden natural de las cosas. Este camino persiguió el objetivo de incrementar la riqueza y el nivel de justicia en la sociedad y fue reforzado con postulados creativos y debidamente fundados. Aplaudía el libre comercio y de paso socavaba los argumentos del mercantilismo diciendo: un país sin minas propias debe indudablemente obtener su oro y plata en el exterior, igual que obtiene sus vinos un país sin viñedos. No es necesario que el Estado atienda a más de uno de estos objetos que al otro,
Sostenía Smith. Proseguía. Podemos confiar con total seguridad en que el comercio libre nos proveerá del vino que necesitamos y con la misma seguridad en que siempre nos suministrará todo el oro y toda la plata que podamos comprar o emplear en la circulación de nuestras mercancías o en otros usos. Reiteraba que por lo general la mano del Estado era innecesaria. Al respecto decía, la cantidad de cualquier mercancía que el trabajo humano puede comprar o producir se regula naturalmente en cualquier país por la demanda efectiva o la demanda de aquellos que están dispuestos a pagar el total de la renta, el trabajo y los beneficios que hay que pagar para prepararla y traerla al mercado. Recalcaba, cuando la cantidad de oro y plata importada en un país supera a la demanda efectiva, ninguna vigilancia estatal impedirá su exportación, porque hay un exceso de oferta. Ponía en tela de juicio la injerencia del Estado asintiendo. Ninguna reglamentación del comercio es capaz de elevar la actividad de ninguna sociedad más allá de lo que permita su capital. Adam Smith continúa diciendo que el Estado solo puede desviar una parte del mismo en una dirección que en otro caso no habría tomado. Y no está nada claro que esta dirección artificial vaya a ser más provechosa para la sociedad que aquella que habría seguido espontáneamente. Smith sostenía que la sociedad se verá favorecida por el libre mercado como fruto del comportamiento natural de las personas concerniente a que para conseguir sus propios intereses en sus negociaciones persuaden a las demás destacando lo que ellas ganarían. Exactamente se pronunció de la siguiente manera: el hombre, en cambio, está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Para disipar cualquier duda del proceder natural, Smith exponía: no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Smith anota que todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú. Y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. En defensa de su óptica, de su perspectiva, Smith menciona que el zapatero no se hace sus vestidos, sino que recurre al sastre. Pero ahí tengo que realizar una observación. En esta parte, Smith deja de lado que buscando su propio interés podría comprar vestidos extranjeros y no nacionales y por tanto dejar sin empleo al sastre. En esta línea, el sastre estará obligado a mejorar su calidad o a reducir sus precios, y de no poder hacerlo, ya no formaría parte del Producto Interno de un país. Así, el sastre no competitivo saldrá del mercado, se verá forzado a invertir su capital, posiblemente disminuido, en otra actividad, y habiendo aprendido la lección, se hará competitivo y de ese modo recién volver a contribuir con la riqueza de la sociedad. Otro comentario que me permito hacer sobre lo que venimos tratando es que debiera contemplarse que lo natural de por sí no necesariamente es bueno o beneficioso. También lo espontáneo, lo natural, puede ser malo o perjudicial. El mismo Adam Smith lo reconoce. Él dice: ninguna nación ha renunciado nunca voluntariamente a la soberanía sobre provincia alguna. Por más complicado que haya resultado su gobierno,
y por más pequeño que resulte el ingreso que genera en proporción al gasto que ocasiona. Hacia el año 8000 a.C., en la era del Neolítico, los clanes se juntaron en aldeas y en respuesta a las particulares costumbres y destrezas y al tipo de suelo, dividieron el trabajo. También, probablemente, la incipiente planificación de la producción provocó la reserva de excedentes de productos y estos superávits dieron lugar al intercambio mediante el trueque. Si el ejercicio del orden natural de las cosas conduce al progreso, ¿cómo es que esa libertad natural no mitigó los conflictos y no pudo equilibrar los distintos tamaños de excedentes y por ende los diferentes valores de las aldeas, los clanes y las familias? Al aprobar que el orgullo del hombre hace que ame el dominio y nada le mortifica más que el verse obligado a condescender, a persuadir a sus inferiores, y tomando en cuenta que la relación empleador-trabajador, en el que el primero, el empleador, se atribuye ser superior al segundo y que por orgullo tratará de imponer su voluntad, y en esa situación podría chocar con la libertad más sagrada, que es el trabajo, no será razón suficiente para que el Estado deje de ser un espectador y actúe para equilibrar esa balanza y solo para contrapesar. Smith enriqueció su teoría distinguiendo y analizando dos sistemas de economía política con relación al enriquecimiento de los pueblos, uno comercial y otro agrícola. El sistema de economía política agrícola presenta al producto de la tierra como la única fuente de ingreso y riqueza para cualquier país. No obstante, Smith asevera que no fue adoptado por nación alguna y que solo fue planteado y difundido por un puñado de eruditos e inteligentes de Francia. En el sistema agrícola se sobrevalora la actividad rural y se subvalúa a la urbana. En este régimen se divide a las personas en tres clases: los propietarios de las tierras, los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo o clase productiva, y el tercer grupo integrado por los artesanos, industriales y comerciantes. A esta tercera clase la consideraron clase estéril o improductiva. Los propietarios gastan en la mejora de la tierra y de otros bienes y por el aumento del producto reciben una renta mayor llamada interés o beneficio. Sus gastos se denominan territoriales. Los cultivadores inyectan gastos llamados originales, reflejados en instrumentos, ganado, semillas y en la manutención de sus familias, sirvientes y ganados, que son realizados hasta recibir algún rendimiento de sus tierras. Adicionalmente, pagan un alquiler de la tierra. El capital comercial e industrial solo preservan la existencia de su propio valor, sin producir valor nuevo alguno. En un enfoque agrícola, el papel de los artesanos, industriales y comerciantes era marginal. Ellos pueden aumentar el ingreso de la sociedad a través de la frugalidad o privación. Si no ahorran, no aumentarán la riqueza de la sociedad. En cambio, los propietarios y cultivadores pagan tanto los salarios de todos los trabajadores de la clase improductiva como los beneficios de todos sus empleadores. Frente al sistema agrícola, Smith subraya: el establecimiento de la justicia, la libertad y la igualdad más perfectas es el muy sencillo secreto que asegura eficazmente la máxima prosperidad para las tres clases. Según Smith, el enfoque agrícola tiene la limitación de sustentar que el trabajo de la tierra es el único productivo, pero se acerca a la verdad cuando afirma que la riqueza consiste en los bienes de consumo que se generan por el trabajo, y al declarar que la libertad es el único método eficaz que maximiza
la producción de bienes de consumo. En el plano comercial, comenta Smith, los nobles, caballeros y mercaderes sabían que el comercio exterior enriquecía al país, pero ninguno sobre de qué manera. Al respecto señala, lo que los comerciantes sabían perfectamente era cómo los enriquecía a ellos. Era su oficio saberlo, pero conocer de qué manera enriquecía al país caía fuera de su competencia. Smith desaprobaba, rechazaba, se quejaba de que el comercio local, siendo el más importante de todos, fuera considerado como mero subsidiario del comercio exterior. La aplicación del orden natural de las cosas lo extendió a la relación en el crecimiento de la agricultura, la industria y el comercio. Smith creía que si bien en la evolución de esos tres factores existía un orden natural movido por la búsqueda de empleo del capital que iba del primero, de la agricultura, al segundo, la industria, y del segundo al tercero, el comercio, en la realidad, decía Smith, los tres se impulsaban mutuamente. Señalaba, el crecimiento y las riquezas de las ciudades comerciales e industriales contribuyeron al progreso y cultivo de los países donde se encontraban. Declara que esto sucedió porque proporcionaron un mercado vasto y accesible. Su riqueza se orientó a las compras de tierras, especialmente sin cultivar, y establecieron medidas de libertad, seguridad y paz a favor de los pobladores del campo respecto a las ciudades vecinas y a los señores. Smith describe que son 4 las causas naturales que confieren a algunas personas una superioridad sobre la mayor parte de sus semejantes. Precisa que la superioridad de la fortuna y de cuna son las principales circunstancias que elevan a unas personas sobre otras. En tanto el Estado es un conjunto de personas con poder, ¿será natural que se mantenga neutral? ¿Acaso no es cierto que en la práctica una posición neutral favorece al más fuerte? Dando por sentado que su enfoque funcionaría, auguraba todo progreso en las condiciones de la sociedad tiende directa e indirectamente a elevar la renta de la tierra, a incrementar la riqueza real del terrateniente, su poder de compra sobre el trabajo o el producto del trabajo de otra gente. En síntesis, ¿en qué consiste el libre mercado? En que el orden natural de las cosas haga funcionar la disposición a intercambiar y luego dividir el trabajo. Por su parte, para lograr que se catapulte la riqueza mediante la división del trabajo, la naturaleza y no el Estado debe empujar la cantidad de competidores y el destino del capital. El establecimiento de los precios y los salarios serán frutos de la espontaneidad humana y el progreso social se verá impulsado por la libertad en la elección de trabajo, la libertad monetaria y la libertad en la generación de empleo, y a su vez el empleo, principalmente el de tipo productivo, será impulsado por la libertad de la oferta y la demanda. En base a los razonamientos anteriores y a las debilidades indicadas, ¿quién genera riqueza? ¿El nivel de competitividad? ¿El poder de negociación de cada trocador? ¿O el libre mercado representado por la mano invisible? La mano invisible tendrá el poder de arribar a tratos justos en una pugna entre agentes con disímiles jerarquías. ¿Irá la mano invisible en auxilio de los agentes sin la superioridad de la fortuna o de cuna? Señores, les comunico que en nuestro próximo video explicaré la tercera parte de la estrategia de Adam Smith. Tocaré los temas campos de aplicación del libre mercado, la libre división del trabajo, la libre competencia y la libertad en la fijación de precios. Gracias por su atención. Bendiciones.